Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a hablar con David Villarreal Araníbar. David es un experto en derecho social, maneja mucho el tema de pensiones, el tema de la gestora pública, y de ese tema vamos a hablar, un tema creo altamente sensible y que no termina por lo menos de que haya una, o no ha habido hasta este momento mejor una, diría una transición completa. Entiendo que todavía hay una parte, tiene un software la AFP y falta que transfiera o que migre toda la información al otro lado. Pero en todo caso que sea David el que nos explique. David, ¿cómo has visto este proceso de transición de la AFP a la gestora pública, le dicen algunos? No, primero, gracias, William, por la invitación. Y bueno, el tema fundamental para toda la gente aportante es qué es lo que está pasando en el tema de esta transición, como vos llamabas, porque aún hasta hoy día no se ha concluido el traspaso de toda la información, motivo por el cual muchas personas que han iniciado algún trámite o han hecho alguna solicitud en las AFP y antes de que dejen ya de funcionar, que estuvieron hasta el 12 de mayo de este año, no salió todavía su proceso, su trámite, al igual que personas que posteriormente, a partir del 15 de mayo, iniciaron algún proceso, alguna solicitud ante la gestora. De ellos todavía sigue, digamos, pendiente, no puede avanzar porque todavía no han concluido el traspaso de la información. Y para dar esa continuidad se necesita que acabe eso. Y obviamente eso ha generado mucha susceptibilidad de parte de los aportantes, porque les dicen, vuelva el próximo mes, porque todavía no hay la transferencia total, etc. Entonces, hay una dilación. Si bien es cierto que para un proceso de una solicitud de pensión de invalidez, pensión de vejez o jubilación, y la misma pensión por muerte, que es cuando una persona fallece, le van a pagar retroactivo, eso es cierto. Pero cuando ya la persona depende exclusivamente de ese ingreso y ya ha visto pasar 6 meses, si bien va a recibir retroactivo, pero no sabe cuándo. No debe Entonces, ser una preocupación. pero lógico. Primero por ese lado, hay mucha gente que ha dejado de trabajar, ¿no es cierto? Y ha iniciado el trámite de jubilación y también está esperando que concluya ese proceso para que pueda tener acceso a la atención de salud. Entonces, son dos situaciones que van en paralelo y que es un beneficio para el aportante, pero está en statu quo hasta que termine todo este Pero no proceso. es el único problema. Tampoco se ha conformado el directorio con el que debería funcionar la gestora pública. ¿Así es? Exacto, exacto. Yo creo que ese debería ser el principal objetivo de la gestora. Si bien ellos desde el año pasado ya sabían, ellos iniciaron sus actividades parcialmente el 9 de septiembre del año pasado, y ya deberían empezar en ese momento a conformar todo lo que significa el proceso de selección del directorio. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene. Y justamente hay muchas instituciones, como el caso de la Universidad de acá de Santa Cruz, la Gabriel René Moreno, a través del rector, que es lo que han observado desde un inicio, de por qué no hay el directorio. Y en respuesta, los ejecutivos de la gestora indicaban de que era porque la máxima autoridad ejecutiva, que es Ministro. no, el gerente general de la gestora, tenía potestad para eso. Pero si leemos detenidamente lo que dice la normativa, habla de que se tiene que conformar un directorio. No puede estar, hasta la fecha, estamos prácticamente hace 10 días atrás, sí, 10 días, inició la gestora, ya me refiero hace un año atrás, el 8 de septiembre, inició sus actividades la gestora. O sea, va un año y no termina la Y, transición, ni siquiera la conformación del nuevo directorio. exactamente. ¿A qué atribuye eso? Ellos indican de que están en pleno proceso de selección. ¿Pero un año para seleccionar? Sí. Ni siquiera para ya tener nominadas a las personas, ¿no es cierto? Entonces se ve que o no hay o no están encontrando gente que realmente pueda hacer frente a un desafío, porque es muy importante que los que fueran o vayan a ser directores tengan que conocer muy bien lo que significa el sistema integral de pensiones, lo que significa el tema de lo que son las inversiones. Son altamente sensibles. Y además tienen que ser especializados en eso. Entonces, nos están dando luces o que realmente no están encontrando el capital humano para que pueda desempeñar eso, o simplemente están alargando como
me parece que se empezó a hacer costumbre en nuestro país, ¿ya? Y después... La cuando falta ya de pasa... institucionalidad no es el único caso. Hay Exactamente. instituciones, o perdón, hay autoridades interinas en yacimiento, en Entel, en todas las instituciones o las empresas estratégicas lamentablemente funcionan en base al interinato. Ese es uno de los problemas que yo observo y que lastimosamente en una institución como es la gestora pública no debería darse, porque genera desconfianza en la gente, genera susceptibilidad, porque incluso, por ejemplo, tienen la autoridad de pensiones, la APS, debería ya tener publicado. Yo el último reporte que he visto ha sido justamente el lunes de la semana pasada, donde aún no tienen actualizados los datos sobre inversiones como autoridad de pensiones que normalmente hacía cada Pero ya cierto están tiempo. haciendo inversiones. Ya están haciendo inversiones. Eso no ha parado nunca, ni va a Ya, parar. ya. El último reporte que ha sacado es al 28 de febrero de este año. O sea, ¿qué ha pasado desde marzo a la fecha? No tenemos esos datos. Entonces, yo creo que si bien esta transición puede haber afectado para que eso no esté ocurriendo, lo ideal hubiera sido que la propia gestora diga, bueno, por lo menos por compromiso, para que nuestros aportantes, de los cuales nosotros estamos administrando su dinero, estén tranquilos, sacaremos por lo menos de forma mensual o bimensual un reporte y decirles, miren, hemos recaudado tanto de dinero desde que nosotros nos hemos hecho cargo, desde septiembre del año pasado, hasta abril de este año, y a partir del 1 de mayo, que hemos empezado con la recaudación total, estamos recaudando esto. Y solicitamos de que disculpen esta informalidad porque durante este proceso de transición están ocurriendo situaciones que nos impiden hacerlo de otro, con los canales normalmente oficiales. No, pero que además digan cuándo arranca en serio esto, porque por lo visto no arrancó en serio. Cuando el año pasado el gerente dijo, nosotros estamos generando una rentabilidad mayor que las AFP, y hablaba de casi 4% y un poquito. Yo digo, está bien, perfecto. Si están haciendo eso, ideal. Pero díganos en qué están invirtiendo. Ya, tenemos que enterarnos, ni siquiera accediendo a la página de la Autoridad de Pensiones, sino a través del Ministerio de Economía y todo lo demás, donde justamente hace un par de semanas, si no me equivoco, salió de que a la fecha, en porcentaje, por si acaso, de todo lo que ha recaudado la gestora, ya tiene como entre 45 y 48% invertido en bonos del TGN, ¿no es cierto? Y el gerente defiende esa figura, indicando de que es una muy buena inversión la que se está haciendo. Si bien es cierto que nunca un Estado se ha negado a pagar o cumplir los compromisos, pero estamos en una situación económica muy particular. Desde poco después de carnavales o antes de carnavales, si no me equivoco, empezó el tema de que uno ya no podía acceder a sus dólares. No hay dólares. Y empezó eso, ¿no? Y las reservas han venido a pique, no Sí. hay dólares. No hay dólares. ¿Ya? Y lo peor es de que incluso los bancos hasta ahora, ¿ya?, no pueden o no están permitiendo que los ahorristas puedan sacar dinero en dólares. No va y dice, no tenemos. Entonces, toda esa figura que se ha venido detrás de todo esto, creo que ameritaba para que ellos den el primer paso y no esperar que alguien les diga, avisen por favor. ¿Qué les cuesta sacar un comunicado a través de la página web que tienen, las redes sociales, etcétera? Es decir, bueno, miren, el informe qué sé yo, al 30 de junio de todo lo que nosotros estamos manejando es este. Se ha invertido en esto. Se va a ganar se tanto. va a generar una rentabilidad de tanto. Ya. Otra cosa es ver plasmado eso en un comunicado oficial y donde obviamente esté abierto para todo el público, porque no todos pueden acceder a esa información. Ni todo el mundo sabe dónde conseguir información. ¿Falta transparencia, David? Yo creo que sí. Y es básico, es un problema de confianza, de transición, donde de pronto salimos de una AFP, un manejo privado, a un manejo público de los recursos de los aportantes. Exacto. Y acá la autoridad de pensiones, por ejemplo, debería continuar, ¿no?, ese mecanismo, no solamente de fiscalizar, sino también de informar respecto a qué es lo que estaban haciendo las AFP o qué hicieron las AFP hasta el 12 de mayo de este año y qué empezó a hacer la gestora pública desde el 9 de septiembre del año pasado a la fecha, con la administración total que toma justamente a partir de ¿Y mayo. se sabe qué fue lo que se recibió totalmente de la AFP? O sea, ¿se hizo alguna auditoría para saber qué fue lo que se hizo? ¿La gestión de la AFP buena, fue positiva, fue negativa, regular? ¿Hay algo de eso? Bueno,
Esos informes, por suerte, los tiene la autoridad de pensiones porque hacen justamente, o hacían, perdón, ya no están las AFP, todos los años hacían un Un informe reporte. anual, un Ya. reporte donde ellos tenían que presentar Porque en algún momento habrá absolutamente que todo. comparar quién manejó mejor los recursos, los aportantes, si la AFP o el Estado en este caso. Exacto, yo creo que, pero lastimosamente quedamos en un problema. Sea bueno, sea malo eh, el resultado, la administración que sea buena o mala, no tenemos ya qué hacer, o sea, no tenemos dónde elegir, ¿no es cierto? Ya, por decir, estamos excelentes en inversión, qué bien, uno se alegra, perfecto, pero que nos digan que estamos mal, ¿Qué que la hacemos? rentabilidad estaba... ¿Qué opción tenemos? Ninguna, porque no hay una forma de decir, yo quiero estar aquí, pero como está yendo bien, prefiero pasarme a este otro lado, ¿no es cierto? No existe. Desde el momento en que, eh, exactamente, te voy a decir, el año 2008, antes de que se apruebe la nueva Constitución Política del Estado, que se aprobó en el mes de febrero del 2009. 2009. Hubo todo el problema este porque ya se decía, no, que no vamos a tener la posibilidad de elegir, sino va a ser una institución, va a estar nacionalizado, ya empezaban a utilizar ese término. Y una empresa estratégica, además de tener Exacto, carácter estratégico. exacto. Entonces, ya había el 2008. En el proyecto de la nueva constitución, y eso realmente los asambleístas se aplazaron. ¿Ya? Y estoy hablando de los asambleístas que no eran, En realidad, más de los constituyentes que hicieron la constitución. perdón, de los constituyentes. ¿Por qué? Porque ellos, ya, si bien digamos habían constituyentes oficialistas, habían que no eran de la oposición, no se tomaron el trabajo de leer, si no me equivoco, es el artículo 45 Constitución. la Constitución, donde dice de que la seguridad social va a ser administrada, fiscalizada y todo por el Estado. O sea, y no podrá ser privatizada la administración. Le ponen un candado. Ya había el 2008 eso, antes de que aprueben la nueva Constitución. Constitución. Y justamente ahí yo he sido uno de los que he observado siempre ese tema. Yo digo, no pueden ser juez y parte. O sea, no, ¿por qué? Porque la autoridad de pensiones La designa el y la gobierno. gestora pública La designa el dependen del gobierno. Ministerio de Economía. La designa el gobierno. Hay un manejo político, Lógico. en definitiva. No hay una independencia. Y yo creo que el rol del Estado es fiscalizar. Entonces, qué ideal que hubiera sido el Estado el que fiscalice todo y toda esta administración que, aunque muchos no quieran, o pocos diré así, no quieran reconocer, las AFP han hecho una buena administración, con sus fallas y todo, porque tampoco vamos a decir que han sido 100% perfectas. Sin embargo, han tenido sus cosas. Pero ¿dónde han fallado? ¿Cuántos años ha estado la AFP? Prácticamente 25 años. 25 años. 25 Es un buen años. tiempo, cuarto de siglo. Pero lógico. Ahora, donde han empezado los problemas ha sido cuando ya estaba aprobada la ley y todo lo demás. Dijeron, bueno, se crea la gestora pública. Se crea justamente el 2015, mediante un decreto supremo, y ahí empieza a funcionar la gestora. Toda la etapa de organización. Porque la ley es de 2010. La ley es de diciembre del 2010. Y la gestora se crea el 2015 en enero. Ahí, por ejemplo, lo más cómodo desde mi perspectiva, y no soy el único, son muchísimas personas que opinan lo mismo, era decir, muy bien, señores, les compramos su software, ya sea a previsión o a futuro. Primero, ¿por qué? Un software que ya está mucho tiempo, y si va a haber algún ajuste va a ser mucho más fácil que crear uno nuevo. Uno nuevo. No quisieron. No quiso el gobierno. No quiso el gobierno. Y ahí empezaron los problemas. Ojo, perdón, antes que me olvide, y como consecuencia de todo esto, vienen unos arbitrajes en contra del Estado boliviano. Ojo. Para sumarle a los tantos millones de otros casos que están ahí corriendo. Ya hemos perdido con BBVA. Claro. 105 millones a junio de este año que tenían que pagar, o han pagado. Sin embargo, el tema es por qué tenían esa idea de querer hacer todo del software desde cero, si teníamos ya ahí todo listo. Les hubiera resultado más barato incluso, porque no hay que olvidar de que el 2017 sí, contratan una empresa de software que nunca hizo nada. Y les dieron, si no me equivoco, $3 millones de adelanto. Ahí no sé en qué estado estará, porque tienen obviamente un juicio por incumplimiento. Después viene otro contrato, donde el año 2019, cuando tuvimos el problema en octubre,
no se logra concretar y obviamente el hecho de evaluar pros y contras, esto me conviene, yo compraba el software y hasta ahora hubiéramos estado sin ningún problema. ¿Qué hubiera sido? Hubiéramos continuado sin que hubiera esta etapa de transición. Sin traumas. Que hubiera habido un poco de retraso, puede ser, pero no como el que estamos viviendo ahora. Ya. Estamos hablando prácticamente desde que han empezado, ya supondremos que han empezado en septiembre del año pasado todo el proceso de transición. Pero yo iría un poquito más atrás, David. La ley es del 2010, de diciembre de 2010. Digo, ha habido un precioso tiempo para haber organizado, planificado, buscar la gente, capacitado, formado, todo. Y no se hizo nada. Se ha tenido que esperar O se hizo muy poco. hasta el 2015 para poder crear la gestora pública. Ahí obviamente empezaron también, les han dado, si no me equivoco, alrededor de 200 millones de bolivianos como capital. Ya. ¿Sí? Inicial. Y la mayor parte se ha ido en sueldos. Y estamos hablando desde el 2015. El presidente gana $10.000, por si acaso. El tema, yo por ejemplo digo, yo no me haría problema de cuánto gane, Y está bien que ganen. Si manejan una millonada de plata, está bien. pero Resultado. exactamente, que sea con resultados. Porque yo también puedo ganar 20.000, 30.000 dólares, pero si no hago nada, Claro. ¿ya? O sea, no hago algo efectivo, como vos dices, hay una situación muy clara. 2010, diciembre, se promulga la ley de pensiones el 10 de diciembre. Han tenido que pasar 5 años para que se cree la gestora pública. Y de ahí han tenido que pasar prácticamente casi 8 años para que se haga cargo parcialmente, 7 años para que se haga cargo parcialmente de la administración y 8 años para que se haga cargo de la administración total. Como vos dices, ha habido demasiado tiempo como para poder decir que han habido problemas. Y estos problemas recién se están dando cuando ya ha habido esta etapa de transición, como es el tema de la información, documentación, etcétera, que tiene Ya. que ser. David, ¿cuántos son nuestros aportes en términos redondos, si hubiera una cifra de lo que está manejando en este momento la gestora? Y ya se está llegando a los 27.000 millones de dólares. Wow. Es, Una millonada. ahora, yo creo que acá es importante, y lo vuelvo a reiterar, leí una entrevista que le hicieron al gerente hace unos 3 meses atrás, puede ser, donde le preguntaban justamente, porque hay un artículo muy interesante en la ley de pensiones, que lastimosamente hasta nuestros actuales asambleístas nacionales no hacen algo para poder por lo menos sugerir de que se ponga un candado legal. Y es concretamente el artículo 142 de la ley de pensiones que habla sobre los límites de inversión. Ese artículo consta de 2 párrafos. Uno donde dice, bueno, se va mediante reglamento definir cómo va a ser el tema de los límites de inversión, qué características, vinculaciones, etcétera, etcétera. Aclarémoslo, David, de que esa plata, la idea es, en mejor sentido del término, es trabajarla, que produzca, que crezca, porque no es que debe estar la plata encajonada. Exactamente. ¿No es cierto? Para poder precisamente tener la disponibilidad y pagar periódicamente y mejorar en algún momento la famosa jubilación. Así es, ¿no es cierto? Exacto. Y eso es muy importante porque la gente lo que espera, y en realidad lo más fuerte de nuestro capital, diremos así, de cada persona, es la rentabilidad. Cuanto mayor la rentabilidad, mayores posibilidades de jubilarse con un monto mucho más Porque explicable. digámoslo también, David, la jubilación aquí no es un premio, es un castigo. Por eso es que la gente también no quiere jubilarse. Exacto. Y ahí está el tema, ¿por qué nadie dice nada hasta la fecha de ese artículo? Porque en el segundo párrafo del artículo 142 de la Ley de Pensiones se indica de que no hay límites de inversión para bonos del TGN y valores del Banco Central. O sea, yo digo, ¿por qué no se ponen límites? Yo estoy de acuerdo que se invierte en bonos del TGN. Pero No hay hay que ver en problema. qué y cómo y cuándo. Yo agregaría 2 cosas. Primero, le pondría límite. No es decir, bueno, yo invierto, no importa cuánto, porque ellos me están ofreciendo una buena rentabilidad. No se trata de eso. También hay que ver de que no sea tampoco mucho riesgo el que pueda correr. Segundo, Que sea una inversión segura, que tenga un retorno Obviamente. interesante. Claro, que eso es lo que se quiere. Segundo, la segunda, digamos, condición para que se pueda invertir en bonos del TGN, que haya un reporte de parte del gobierno de turno que indique en qué ha invertido. Porque varios economistas dicen, la inversión no se está dando como tal.
¿ya? La gestora estará invirtiendo, pero el TGN en muchos casos eso lo está utilizando para gasto corriente, porque se supone de que eso lo vamos a invertir para algo que nos pueda dar retorno como gobierno, y de esa parte yo voy a pagar una rentabilidad por las inversiones. Ese debería ser el canal. Ya. Y además eso le deja en libertad posiblemente al gobierno de poder invertir en cualquier empresa estratégica, aunque no sea rentable. ¿Y quién te garantiza el retorno? Exactamente. Ese es el problema. Por eso es que yo digo, no solamente debería ponerse, en este caso de los bonos del TGN, poner un límite de inversión, sino también que exista una condición que esté penada, obviamente, si es que no se informa, cada cierto tiempo indicar en qué se está invirtiendo o en qué se está gastando. Porque así también nosotros tenemos un control, porque es nuestro dinero. Es más, cuando uno, por ejemplo, se va a prestar del banco, ¿sí? ¿El banco qué le pide? Todo. Todo. Primero, si va a ser para la compra de una vivienda, por ejemplo, Si ¿no? va a invertir, si va a construir, si va a hacer un Ahora, negocio. si va a ser para un negocio, le ¿Qué exigen todo negocio? un flujo para poder demostrar de que va a poder no solamente Pagar. pagar, sino también va a tener algún remanente para que la empresa pueda salir adelante. Yo creo que es normal en esto, debería ser lo propio, porque ya mucha gente, yo desde hace años siempre decía, para mí, con este artículo que les he mencionado, para mí es una gran caja chica que tiene, independientemente del gobierno de turno que esté. Cualquiera. Aquí no estamos identificando a uno específico. La ley es para todos los gobiernos que puedan venir. Y el problema es de que hemos dejado una puerta abierta. ¿Ya? Yo sugiero de que los asambleístas puedan presentar, estudien, que no es muy gran cosa, son dos párrafos, pero que puedan presentar haciendo un estudio cómo ponerle un candado legal a eso. Y si no lo pueden hacer y no lo entiendan, que busquen, que hay gente que lo puede hacer y lo puede explicar. Claro, y no es nada difícil. No es cosa del otro mundo. Ahora, si la gestora o el directorio futuro, diremos, cuando se vaya a conformar, no está de acuerdo con esto, yo digo entonces, ¿por qué yo pues, me voy a poner en desacuerdo si voy a optar por hacer algo transparente y todo? Que me pongan límites de inversión, no me hago problema. Es más, sería ideal poner límites de inversión al bonos del TGN, porque así nosotros podemos diversificar la inversión, incluso en el extranjero. Por lo que estás diciendo, David, está en riesgo, y digámoslo así con todas sus letras, las inversiones que se están haciendo ahora. Primero porque, entre otras cosas, no hay un directorio. Y después porque no se sabe dónde está yendo la inversión o en qué se está invirtiendo los recursos de la aportación. Lo que único que nosotros no se preocupen, estamos haciendo buenas inversiones, no es para gasto corriente. Pero yo también puedo decir muchas cosas. Claro. Pero si no las demuestro... ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la información? Entonces, yo, por ejemplo, como aportante, tengo todo el derecho de saber en qué se está invirtiendo. Porque es nuestra plata de los aportantes. Además que me están cobrando el 0.5% de comisión por la administración de ese dinero. Entonces, no es gratis, no me están haciendo un favor. Entonces, yo tengo todo el derecho de poder hacer eso. Ya. ¿Cómo funciona en otras partes, David, este tema de lo que acá se llama gestora pública? Para hacer una comparación, digamos. Siempre hay un directorio. Ya. ¿Pero es privado, es público? Depende. En Argentina, por ejemplo, ya hace varios años atrás también tenían el sistema de la AFP. Allí se llamaba AFJP. Pero era el mismo. En Chile también, lo mismo. En Chile mantienen todavía las AFP. Mantienen las AFP. Brasil es muy diferente el tema de lo que significa la modalidad o el sistema de jubilación, totalmente diferente. Ya. Sin embargo, Colombia, Ecuador mantienen la misma modalidad de las AFP. Ya. El tema no se trata, y yo creo que hay que evitar de estigmatizar. Y yo siempre digo, es mejor de que se entregue la administración a una empresa privada y el Estado cumpla con el rol que le corresponde de fiscalizar. Que no sea juez y parte, porque ahí está el problema. Lógico. Entonces, ya ahí sería un gran paso. Pero no olvidemos que han consolidado, le han puesto un candado legal con la nueva Constitución, claro, al indicar de que la administración de lo que es seguridad social está a cargo del Estado, ¿no? Bueno, y además, David, de la anuncio de protesta de la Central Obrera Boliviana, muy tibia, la Universidad Autónoma de Moreno, que creo es la única que tiene algunas propuestas de reforma. ¿Conoces esas propuestas de reforma? ¿Van en la dirección correcta? Sí, yo creo que van, pero falta complementar bastantes cosas. Por ejemplo, este proyecto de ley que ha presentado el gobierno respecto a modificar el tema de los límites solidarios, me parece interesante porque eso por lo menos va a ayudar a mucha gente a tener un poco más en su pensión, que es la fracción solidaria. Sin embargo, se han equivocado al querer
no querer, al poner la condición de que la persona que cumpla 65 años tiene que jubilarse. Sí o sí. Sí, y hace unos días atrás leía de parte del viceministro de Pensiones que decía, no, en ninguna parte del proyecto dice que es obligatorio. A ver, les voy a resumir, para que todo el mundo me entienda. Ya. El proyecto dice, cuando una persona o las personas que tengan 65 años o más se jubilarán, se acogerán, dice contextual, se acogerán a la jubilación. Es una posibilidad, no es algo Se categórico. acogerán a la jubilación. Sin embargo, aquellas que deseen continuar tienen que someterse a un examen físico y mental a través del Instituto Nacional de Salud Ocupacional para ver si puede o no seguir trabajando. Si el examen físico y mental sale negativo, pues no va a poder seguir trabajando y esa persona va a tener que jubilarse. Entonces hay una obligatoriedad, porque si no cumple esa condición, tiene que jubilarse. Ya. Ahora hay un tema que yo pido a los mismos médicos, a la misma universidad, que también manejen a la par. Dentro de ese mismo, está en la disposición final única, indica de que están exentas, las personas que son autoridades electas, designadas o de libre nombramiento, de que tengan que cumplir esa condición. O sea, una persona que ha sido electa, nombramiento, etcétera, y tenga 65 años o más, puede seguir trabajando. No pasa nada. Pero ¿cuál es el justificativo que está utilizando el proyecto ese? De que la persona a los 65 años ya tiene un desgaste. Ya. Y obviamente ante ese desgaste lo que se quiere es precautelar la salud, etcétera, etcétera. Y obviamente ya no está, para resumir, ya no está en sus facultades 100% como para poder tener, digamos, o dar la parte física y mental para poder continuar. La pregunta que yo me hago, todas las autoridades electas de libre nombramiento, etcétera, no tienen desgaste físico, no tienen desgaste mental como para sacarlas de ese grupo. Excluirla de esa Yo normativa. digo, ¿por qué? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Tanto se habla de la discriminación y todo lo demás, y ahí está lo más claro. Ahora, ¿cuál es el error que han cometido? Yo podría ser de que incluso puedan hacer eso, porque si no me equivoco, el artículo 63 de la Ley General del Trabajo indica de que la jubilación es obligatoria a los 65 años, salvo que la institución decida tomar, qué sé yo, 3 o 4 años más para contratar. ¿Qué hubiera hecho yo? Primero, tenemos que mejorar las condiciones de jubilación. Yo no puedo decirle a una persona que gana 15,000 bolivianos, tiene obligaciones, etcétera, que ahora va a recibir 2,000 o 2,500. Es duro. O 3,000. La jubilación se convierte en un castigo ahí. Entonces yo digo, ahí ya no estamos hablando de una persona que va a tener un ingreso para su subsistencia, sino va a tener un ingreso para su sobrevivencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que deberían hacer es mejorar las condiciones para que ahí la persona, no les digo de que se jubile con los mismos 15,000, que es el promedio de los últimos años que pudiera tener, sino que por lo menos lleguen lo más cercano posible. Para tener una jubilación digna. Pero lógico. David, la última pregunta, porque el tiempo se nos fue, y tiene que ver con esto de la discriminación. ¿Por qué las Fuerzas Armadas se jubilan con el 83 centavos más, centavos menos, y todos los otros, incluyendo yo que soy funcionario de una universidad, con una miseria? Hay un decreto supremo en el cual se han basado ellos, y en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, lastimosamente está dentro de eso como reconocimiento de que se jubilan con el 100%. ¿Ya? Pero es una norma, una disposición totalmente discriminatoria. Totalmente, porque ahí vemos de que tenemos de primer nivel y de décimo. Pero también te da la posibilidad de que es posible mejorar la renta finalmente, si no a un 80%, pero por lo menos a un 50%, vaya uno a saber. Pero en las condiciones actuales no se puede. No se puede. Porque lo que habría que hacer para mejorar sustancialmente, por lo menos garantizar de que una persona se pueda jubilar con el 70% del promedio de los 2 últimos años, y eso estamos hablando de una persona que ha tenido una, digamos, carrera laboral, pero donde siempre ha ido en ascenso su salario. Tiene que haber por lo menos una rentabilidad entre el 8 y el 10%. Que no la tiene ahora. No la tiene. Ya no está el banco fácil para que pague el 8%. Gracias, David. No, un gusto. Gracias, William.